Buenos días, soy Silvia Romero, estudiante del doctorado en matemática educativa. Estoy trabajando bajo la tutoría de la doctora María Trigueros y del doctor Mario Sánchez en un trabajo cuyo título aquí se presenta. Y tengo el honor de compartir con ustedes los avances de mi investigación doctoral en este primer semestre del año 2024. Este trabajo se inscribe en un contexto de creciente interés y necesidad de abordar las desigualdades educativas en el área de matemáticas de estudiantes que pertenecen a poblaciones vulnerables. La población objetivo de esta investigación son las niñas, niños y adolescentes que residen en casas de asistencia conocidas como casa-hogar. Estos jóvenes constituyen una parte significativa de la población que es vulnerable debido a su trayectoria de vida, lo cual afecta su acceso y rendimiento académico, especialmente en matemáticas. La investigación plantea un estudio de caso que utiliza la teoría POE y la pedagogía inclusiva como marco teórico. El trabajo hizo necesario estudiar el concepto de vulnerabilidad en la educación matemática. Uno de los hitos importantes del trabajo doctoral es la publicación de un artículo en una revista indexada. En este semestre, después de pasar por un largo y arduo proceso de revisión y ajuste de comentarios y sugerencias de editores y evaluadores, tenemos la aceptación del artículo en la revista Educación Matemática, el cual se publicará en agosto de este año y lleva por título La vulnerabilidad en la literatura de educación matemática, poblaciones y factores. El propósito de esta presentación es exponer los resultados y reflexiones del artículo, el cual es una revisión de literatura que estudia cómo se conceptualiza la vulnerabilidad en el campo de la educación matemática. Para ello, se eligieron 22 artículos de revistas especializadas publicadas entre 2019 y 2023, y se plantearon las 3 preguntas que aquí se presentan. Con base en los artículos analizados y la experiencia en el trabajo con poblaciones vulnerables, se desarrolló el modelo inclusión-exclusión, que es útil para entender el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad está directamente relacionada con los conceptos de inclusión y exclusión. Esta relación se conceptualiza en el modelo aquí presentado. La inclusión y la exclusión se representan como un espacio continuo con cada concepto en un extremo. El espacio se encuentra dividido en 2 partes, el espacio de adaptación y el espacio de vulnerabilidad. Cada individuo se encuentra en algún lugar de este espacio. En el espacio de adaptación se ubican los individuos aptos para el entorno, es decir, aquellos que pueden responder o reaccionar ante una demanda. En el espacio de vulnerabilidad se encuentran aquellos individuos que tienen el riesgo de exclusión en algún ámbito. La exclusión representa la ruptura, la separación o el aislamiento. Los excluidos ya no están. La ubicación en el espacio de vulnerabilidad no es inherente a la persona, sino que depende de sus circunstancias de vida. Ubicarse en el espacio de vulnerabilidad no significa que el destino sea la exclusión. Algunos autores se refieren a la vulnerabilidad en términos de los recursos con los que cuenta una persona para hacer frente ante una situación de riesgo y resistir circunstancias negativas. No siempre está claro cuando una persona está en el espacio de vulnerabilidad. La frontera entre estos espacios es porosa y la transición de un espacio a otro puede desencadenarse por un detalle. Ser vulnerable o ser parte de una población vulnerable se refiere a la ubicación en el espacio de vulnerabilidad en alguna dimensión. Las poblaciones a las que se hace referencia en los artículos que abordan la vulnerabilidad se dividieron en 4 grupos. La población de adultos, que son aquellos individuos que han alcanzado la plenitud de crecimiento o desarrollo.
la población desplazada, que se refiere a las personas que han sido desplazadas radicalmente de su lugar de origen, y en este grupo están incluidos migrantes, inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas privadas de libertad. La población con discapacidad, que se refiere a grupos de individuos con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, condición que los excluye de la oportunidad de participar en la sociedad con base en igualdad de condiciones. Y la población indígena o aborigen, que son aquellas personas o comunidades habitantes originarios de un país. Estas categorías no son mutuamente excluyentes. El modelo inclusión-exclusión nos permitió distinguir dos grupos de estudios. Uno que estudia los factores que generan la vulnerabilidad, que llamaremos estudios con perspectiva de exclusión, representados con la flecha roja en el modelo, y el otro que investiga acciones o intervenciones que aminoran la vulnerabilidad, que llamaremos estudios con perspectiva de inclusión, representados con la flecha azul. En el grupo de estudios con perspectiva de exclusión, numerosos estudios destacan la numeracidad como un factor clave que ubica a ciertas poblaciones en el espacio de vulnerabilidad, relación que se representa en este diagrama. Cuando nos referimos a una persona alfabetizada, sabemos que es aquella que sabe leer y escribir. Sin embargo, en español no existe un término específico que describa aquellos individuos que poseen conocimientos y habilidades numéricas y que las utilizan y aplican en su vida cotidiana. En inglés sí existe una palabra así y es numeracy. En este trabajo se adoptó el anglicismo numerosidad para hacer referencia a ello. En esta tabla se presentan algunos de los textos con perspectiva de exclusión, debido a la falta de numeracidad. Ahora, en los artículos con perspectiva de exclusión, se distingue un grupo de artículos que hace referencia a la exclusión educativa. En este caso, el lenguaje es el factor clave que coloca en el espacio de vulnerabilidad a una persona, ya que lo puede marginar de las actividades académicas. Esto afecta a aquellos estudiantes que reciben educación en un idioma diferente del suyo. De acuerdo con la UNESCO, alrededor del 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en su lengua materna. Y aunque el lenguaje juega un papel tan importante en esta situación, no es el único factor. También influyen la disponibilidad y la mala calidad de los servicios educativos, como lo muestra el diagrama, que nos relaciona las poblaciones con este factor de vulnerabilidad. Ahora, los estudios sobre exclusión educativa se enfocan en estudiantes sudafricanos y en refugiados que asisten a la escuela y en adultos que participan en cursos de capacitación. Aquí se presentan los trabajos seleccionados. Por otro lado, la educación inclusiva es el factor que aminora la vulnerabilidad. La educación inclusiva sostiene que la diversidad y la diferencia son oportunidades para enriquecer el aprendizaje. En los estudios con perspectiva de inclusión se identifican proyectos, intervenciones didácticas y reflexión sobre prácticas docentes exitosas. En este diagrama se relacionan las poblaciones con las iniciativas propuestas. Y en esta diapositiva se presentan algunos trabajos de este grupo. Nuestras reflexiones. Primero quisiera empezar diciendo que el modelo inclusión-exclusión se construyó destilando el significado de la vulnerabilidad de la literatura revisada. En 4 de los 22 artículos
Se define la vulnerabilidad de manera explícita, haciendo referencia a definiciones propuestas en otros campos disciplinares, como son las ciencias sociales y el campo de la salud. En los demás artículos, la vulnerabilidad se trata tangencialmente. Se utiliza en diferentes contextos y se aplica a diferentes objetos. En esta investigación, la vulnerabilidad se convirtió en objeto de estudio. Se entiende y se representa como un modelo dinámico, útil para comprender el fenómeno de la vulnerabilidad y su relación con la educación matemática. El modelo representa tanto las características de la vulnerabilidad como su dinámica. Este modelo se puede utilizar en otros estudios porque facilita el análisis de los factores que explican la vulnerabilidad, apoya la identificación de poblaciones vulnerables y permite distinguir entre estudios con perspectiva de inclusión o perspectiva de exclusión. En este sentido, podemos decir que el modelo permite monitorear a grupos poblacionales vulnerables. Como ya se mencionó, la numeracidad y el lenguaje son los factores que ubican a una persona en el espacio de vulnerabilidad. Y la educación inclusiva es el concepto clave en los estudios con perspectiva de inclusión. Sin embargo, se identifican algunos factores de vulnerabilidad que no fueron abordados en los textos seleccionados. Los artículos analizados enfatizan lo aritmético, dejando de lado otros temas igualmente relevantes como el álgebra, la geometría y la estadística, los cuales también pueden ser fuente de vulnerabilidad, especialmente para estudiantes de educación secundaria y de educación media superior. Además de las 4 poblaciones identificadas, los 4 grupos poblacionales identificados, existen otros grupos vulnerables que no fueron considerados en la revisión de literatura. Entre ellos se encuentran las niñas, niños y adolescentes que viven en casas hogar. La trayectoria de vida de esta población los coloca en el espacio de vulnerabilidad. Son niños, niñas y adolescentes que suelen provenir de familias con altos niveles de pobreza y marginación. En la mayoría de los casos, están alejados de su familia por orden judicial y son víctimas de violencia o abandono. Como estudiantes, no asisten de manera regular a clases, lo que les impide adaptarse social y académicamente. Las condiciones de origen de esta población son compartidas por otros grupos poblacionales. Podemos decir que las vulnerabilidades más estudiadas suelen ser las más visibles. Se hace necesario visibilizar a poblaciones que por sus características son invisibles. La invisibilidad de algunas poblaciones representa un desafío para la educación matemática, especialmente en el caso de la población infantil y adolescente, pues es en esta etapa donde se establecen las bases para el pensamiento matemático. Desde nuestro campo de estudio nos preguntamos, ¿qué se debe hacer? ¿Y qué responsabilidad tiene la educación matemática en la atención a poblaciones vulnerables? Por último, me gustaría comentar que el semestre pasado se aprobó el examen predoctoral y que se cuenta con la aceptación del artículo que se publicará en agosto de este año. ¿Pero qué falta? Falta concluir la tesis doctoral y presentar el examen, lo cual espero se pueda concretar en el segundo semestre de este año. A continuación, presento las referencias utilizadas en este trabajo y agradezco la atención a la presente.